tal? Muy buenas tardes. Me presento, soy Lucía Rafael, soy coordinadora junto con la maestra Borsiaquielo de este seminario Subjetividades, Ética y Género, Reflexiones Transdisciplinarias, y soy investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el marco del cual se lleva a cabo este seminario. Y bienvenidos, le doy la palabra a Emanuela Borsiaquielo. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de esta sesión porque con Sujaila estamos juntas en el comité de seguimiento de alerta de género para la Ciudad de México. Entonces nos conocemos, trabajamos juntas y es un honor y un placer tenerla aquí. Con Lucía Rafael le agradecemos mucho y veo también que está Leida Hernández con nosotras, que es una de las otras integrantes del Comité de Seguimiento de la Alerta de Género. Voy a presentar brevemente nuestra ponente, así que podemos dejar antes a ella, a Sujaila Basbás, la palabra y después pasar a una ronda de comentarios y preguntas. Antes que nada le pedimos a todos los participantes a ese seminario de poder apagar su micrófono y de volverlo a abrir solo cuando haremos preguntas y comentarios. Vale, me encantó cuando Sujaila nos envió su semblanza de vida porque antes que nada me escribió que quiere que le comparta de dónde nos habla y quién es. Es una feminista, es una mujer que ejerce sus derechos a la participación, a la libertad de expresión, a la manifestación y a exigir una vida libre de violencia para todas. Es una defensora de derechos humanos, individuales y colectivos. Es la directora de una organización de la sociedad civil que busca reducir las desigualdades socioeconómicas, territoriales y espaciales. Esta asociación de la cual es fundadora y directora general se llama Cohesión Comunitaria e Innovación Social. Es especialista en incidencia en políticas públicas y ampliación de capacidades institucionales y es integrante conmigo, Aleida y otras compañeras del grupo interinstitucional y multidisciplinario de la Declaratoria de Alerta de Género por la Ciudad de México. Te agradecemos por tu participación y te dejo la palabra. Muchas gracias, Sujaila. Bienvenida. Excelente, Manuela. Muchísimas gracias por la presentación y también Lucía Rafaela por la invitación. Me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes para hablar sobre violencia institucional machista, y lo que les voy a presentar es una mirada sobre los delitos sexuales presuntamente cometidos por quienes debían de cuidarnos. Les voy platicando un poco. Bueno, primero agradecer la posibilidad de hablar desde aquí, aunque sea un aquí virtual, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre violencia institucional. Y comienzo compartiendo la definición legal de violencia institucional. Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia institucional son los actos u omisiones de personas servidoras públicas de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. En este mismo artículo de la Ley General de Acceso se establece que los 3 órdenes de gobierno tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar en el ejercicio de sus funciones el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y también en el artículo 20 se plantea que para cumplir con esta obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los 3 órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige. En la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, entonces, aunque todavía tiene el mismo nombre, se establece que el gobierno de la Ciudad de México se encuentra obligado a actuar con la debida diligencia
para evitar que se inflinja violencia contra las mujeres. Entonces, cuando hablamos de violencia institucional, no estamos hablando de, digamos, una ocurrencia o un anhelo o un deseo, estamos hablando de algo que está reconocido como un obstáculo para que las mujeres podamos tener una vida libre de violencia. Ahora, si se fijan en esta definición, la violencia institucional implica tanto actos como omisiones, y estamos hablando de actos u omisiones de personas servidoras públicas o de personas que actúan con esa calidad. Estos actos u omisiones pueden caer en el ámbito de faltas administrativas o de delitos tipificados en el Código Penal, y los actos u omisiones que constituyen violencia institucional se pueden dar en la prevención de la violencia, en su detección, en la atención, en la investigación, en la sanción y en la reparación del daño que nos inflige la violencia contra las mujeres. Entonces, partimos de esa definición, y yo lo que les voy a presentar es una mirada a una forma específica de violencia institucional machista, que son los delitos sexuales presuntamente cometidos por instituciones policiales o instituciones militares, es decir, por quienes debían de cuidarnos y de respetar y garantizar nuestro derecho a la seguridad y a una vida libre de violencia. Antes de compartirles esta mirada a partir de datos oficiales, quisiera explicitar que lo que voy a compartir el día de hoy es producto de protestas y luchas, de la furia y de la rabia, de la dignidad y de la valentía de mujeres y personas no binarias feministas. Es decir, no es un logro individual, y aunque no las represento, sí quisiera honrar sus contribuciones y los logros que hemos tenido y construido de forma colectiva. Los antecedentes de lo que les voy a presentar son, por un lado, el marco jurídico que les planteé, la definición de violencia institucional, y también las protestas de agosto. No sé si recuerdan que en agosto del año pasado surgieron protestas el 12 y el 16 de ese mes por el caso de una adolescente violada presuntamente por 4 policías en la alcaldía de Azcapotzalco. También tiene como antecedente el 24 descentralizado, el 24 de noviembre descentralizado, que fue esta marcha en el Estado de México y por supuesto también en distintas ciudades y puntos de la República Mexicana, el 25N, el 8M y el 9M, que fue un día sin nosotras. Después de las protestas de agosto se crearon mesas de diálogo con la jefa de gobierno y con la entonces Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, y en estas reuniones se le pidió de forma explícita a la Procuradora que se elaborara y publicara un informe mensual de las carpetas de investigación abiertas contra integrantes de instituciones policiales y militares por delitos sexuales. Sabíamos de este caso de Azcapotzalco, de la adolescente por la cual salimos en agosto, pero queríamos conocer cuántos casos había, por lo menos con carpetas de investigación abiertas en la entonces Procuraduría y ahora Fiscalía General de Justicia. También como antecedente hemos mantenido una retroalimentación continua con la Fiscalía General de Justicia, específicamente con la Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas y con la propia fiscala, para mejorar la información que se presenta y que se publica en estos informes mensuales. También uno de los antecedentes fue un performance colectivo que llevamos a cabo en Polanco en febrero del 2020, antes del 8M y de la emergencia sanitaria por el COVID, y quisimos hacer este performance colectivo en las calles, en una de las colonias en donde viven algunas de las mujeres más privilegiadas de la Ciudad de México, porque incluso ahí las mujeres no podemos estar seguras. Como vamos a ver más adelante, Polanco es una de las colonias en donde han ocurrido estos hechos de delitos sexuales presuntamente cometidos por instituciones policiales, entre otras colonias, y ahorita vamos a ver, digamos, la distribución territorial de este fenómeno. También, como mencionó Emanuela,
tengo el gusto de coincidir con ella, con Aleida y con otras compañeras en el grupo interinstitucional y multidisciplinario de la alerta por violencia contra las mujeres que decretó el gobierno de la Ciudad de México el año pasado, en noviembre del año pasado, y hemos incorporado el tema de la violencia institucional en las sesiones de este grupo interinstitucional y multidisciplinario. También se han incorporado datos derivados de los informes como indicadores para la evaluación de la propia alerta, y ahorita precisamente estamos planteando que se pueda incorporar la violencia institucional como eje transversal a los delitos de feminicidio, desaparición, trata y violencia familiar, y también como una problemática prioritaria analizar y abordar por sí misma en el plan estratégico que se va a crear para ampliar el alcance de la alerta de violencia contra las mujeres. Estas son algunas imágenes de las protestas, de los distintos momentos y también del performance colectivo que hicimos en Polanco en febrero de este año. Y me gustaría hacer una precisión y un llamado. Y es que lo que les voy a compartir el día de hoy no surge de una ingenuidad de acabar de descubrir la violencia que ejercen las autoridades en contra de las personas y en particular en contra de las mujeres, sino que surge como una invitación para que podamos desnaturalizar y desnormalizar las violencias contra las mujeres, empezando por esperar y exigir a las autoridades responsables de cuidarnos que se puedan hacer cargo de su propia violencia. Entonces, es desde ahí que voy a presentar estos datos, aunque sabemos que México es un país inmerso en un fenómeno de violencia y delincuencia y que hay distintas formas de violencia que afectan a las mujeres. Específicamente me voy a referir a la violencia que ejercen las propias autoridades responsables de cuidarnos. Y lo hago en la expectativa de que podamos esperar y exigir que esto cambie, que al menos las autoridades se hagan responsables de su propia violencia. Les voy a compartir los datos contenidos en el último informe de carpetas de investigación de delitos sexuales cometidos por elementos de instituciones policiales. Este informe cubre el periodo del 5 de diciembre de 2018 al 30 de abril del 2020, es decir, desde que tomó protesta la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y hasta el último mes para el cual contamos con los datos actualizados por parte de la Fiscalía. Como mencioné, podemos contar con esta información porque la entonces procuradora y ahora fiscala aceptó la solicitud y se comprometió a generar y publicar estos informes de manera mensual. Entonces, lo que les comparto son los datos oficiales generados por la propia coordinadora Nelly y por la propia Fiscalía. Si se fijan, esta es la evolución del número de carpetas de investigación desde que empezamos a pedir estos informes. Los primeros meses hubo algunos ajustes en el tipo de información que solicitamos y en la forma de desagregarla, pero, digamos, en agosto de 2019 salimos por un caso. Para noviembre de 2019 sabíamos que eran 117 carpetas de investigación a elementos de instituciones policiales por delitos sexuales, y para abril del 2020 tenemos 233 carpetas de investigación. Las protestas de agosto fueron por un caso y ahora sabemos que tenemos solo de carpetas de investigación abiertas, que por supuesto no reflejan la magnitud del problema por la cifra negra, pero solo en las carpetas de investigación que ya están abiertas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México son 233 carpetas de investigación, 133 son por abuso sexual, 63 por acoso sexual, 2 carpetas por corrupción de menores, una por estupro, 28 casos, 28 carpetas de investigación abiertas por violación, contra la intimidad sexual son 5 y feminicidio en grado de tentativa es 1. Recordemos que estas son
carpetas de investigación a elementos de instituciones policiales por delitos sexuales, ¿no? Cuando vemos a qué corporación pertenecen o pertenecían al momento de los hechos las personas imputadas, vemos que tenemos carpetas de investigación, elementos de la Guardia Nacional, 1, Policía de Investigación de la propia Fiscalía, 4 carpetas, Policía Federal, 2, Sedena, 6, Seguridad Privada, que son empresas de seguridad privada, 30, Sistema Penitenciario, 3, tenemos algunos casos en los que no se especifica o esa otra corporación, que es al Estado de México, y 182 carpetas de investigación de las 233 corresponden a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No nos cuidan, nos violan, no es casual. Tenemos 182 carpetas de investigación a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por delitos sexuales en la Ciudad de México desde el 5 de diciembre de 2018 a abril del 2020. Cuando vemos si estas personas al momento de los hechos estaban en funciones o no, 80% de las personas imputadas estaban en funciones al momento de los hechos. Eso supone actos y omisiones en caso de demostrarse su culpabilidad, no solo de estos elementos, sino de toda la cadena de mando, ¿no? Porque para tener 80% de los casos con estos elementos en funciones, es que algo no está funcionando, no solo de manera individual, sino en todas las personas involucradas en esas funciones. También pedimos a la Fiscalía que pudiera aportarnos información sobre el sexo y la edad, tanto de las personas imputadas como de las personas que son víctimas de los hechos referidos en las carpetas de investigación. En el 94% de los casos, las personas imputadas son hombres y en el 6% de los casos son mujeres. Cuando vemos la edad de las personas imputadas, aquí pedimos que la Fiscalía lo pudiera desagregar conforme a las definiciones legales de los rangos etarios. Entonces, aquí tenemos que son 31 personas jóvenes, 86 personas adultas que están de 30 a 59 años, 10 personas adultas mayores y en la gran mayoría de los casos de las personas imputadas no tenemos información sobre la edad. Ahora, cuando nos vamos a las víctimas, vemos que el 93% de las víctimas son mujeres y el 7% de las víctimas son hombres. Es decir, los datos son claros. Son hombres las personas imputadas de cometer delitos en contra de las mujeres, delitos sexuales, en la gran mayoría de los casos. Nosotros no le pedimos a la Fiscalía que nos diera información solo de las carpetas que involucraban a mujeres como víctimas, pero en el 93% de los casos, las víctimas son mujeres. Y en el 94% de las personas imputadas, estas son hombres. Y cuando vemos el rango de edad de las mujeres, en la gran mayoría de los casos que son víctimas de los hechos referidos en estas carpetas de investigación, pues tenemos una víctima desde la primera infancia, que está en un rango de 0 a 5 años, hasta mujeres adultas mayores. Tenemos 7 víctimas que tienen entre 6 y 11 años, 24 que son adolescentes, 108 que son jóvenes, 87 que son personas adultas y en 12 carpetas de investigación no se conoce la edad de las víctimas. Fíjense, o sea, tenemos 108 más 24 más 7 más 5, todas estas carpetas de investigación en donde niñas, niños, adolescentes o jóvenes fueron víctimas de delitos sexuales presuntamente cometidos por elementos de instituciones policiales o militares. Ahora, pedimos también información para conocer la distribución territorial de estos hechos y vemos que ocurren, la distribución territorial y la distribución también en la semana.
lo que identificamos es que hay estos hechos todos los días de la semana, de lunes a domingo, aunque hay un mayor porcentaje los días martes. Cuando vemos los horarios, pues ocurren las 24 horas del día, aunque la mayoría o el porcentaje más alto ocurre a mediodía. A plena luz del día tenemos hechos de delitos sexuales presuntamente cometidos por quienes debían de cuidarnos. Si vemos la distribución temporal, esta es la evolución, lo que sucede antes de la toma de protesta de la jefa de gobierno, pues ha habido varios cuestionamientos a las cifras del entonces Procuraduría, pero sí podemos ver la evolución desde que tomó protesta la jefa de gobierno y vemos que pues hay algunos decrementos, pero la tendencia es ascendente. Ahora, cuando vemos la distribución ahora sí territorial, hay hechos que ocurren en todas las alcaldías. No hay una alcaldía que se salve de haber tenido alguno de estos hechos, aunque la mayoría se concentran en la colonia Cuauhtémoc, en Iztapalapa, que podríamos argumentar que hay quizás una posible explicación relacionada con el tamaño de la población, pero también en Miguel Hidalgo, en Venustiano Carranza y en la Gustavo A. Madero. Aquí pueden ver las carpetas de investigación por alcaldía. Y pedimos también información de los hechos en los cuales ocurrían, las colonias en las cuales ocurrieron estos hechos, y son más de 170 colonias. Tenemos 160 que tienen entre 1 y 2 casos, y luego, por ejemplo, la colonia Centro, que tiene 14, Lomas de Chapultepec, que tiene 6, Guerrero, que tiene 5, Polanco, que tiene 4, Morelos, Cuauhtémoc, Tepalcate, San Pedro de los Pinos. Si se fijan, son colonias de distintas características en diferentes alcaldías y estamos teniendo este tipo de delitos sexuales que constituyen violencia institucional machista. También, y esto se empezó a generar a partir del informe, me parece que de enero, si no me falla la memoria, pedimos una desagregación por alcaldía y por delito. Y aquí también vemos algunas diferencias interesantes, ¿no? En Álvaro Obregón hay abuso, acoso y violación, hay más abuso que los demás delitos. En la Cuauhtémoc también hay más abuso. Vemos por acá violación, en donde ocurrieron más hechos fue en Álvaro Obregón, en la Cuauhtémoc, en Miguel Hidalgo y en Tlalpan. Entonces, no se distribuyen de manera uniforme estos delitos sexuales en las alcaldías, aunque tenemos ocurrencias en cada una de ellas. Y también pedimos una desagregación por corporación a la que pertenecen las personas imputadas y la alcaldía en la cual ocurrieron los hechos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que el caso de la Guardia Nacional ocurrió en la Cuauhtémoc, Policía de Investigación en Coyoacán y en Iztapalapa, Policía Federal también en Iztapalapa y no se precisa en uno de los casos. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues tenemos 5 en Álvaro Obregón, 5 en Azcapotzalco, 9 en Benito Juárez, 3 en Coyoacán, 2 en Coajimalpa, 35 en la Cuauhtémoc, 16 en Gustavo A. Madero, 6 en Iztacalco, 22 en Iztapalapa, 2 en Magdalena Contreras, 19 en Miguel Hidalgo, 4 en Milpalta. Si se fijan, acá es la única corporación en estas carpetas que tenemos que está referida en Milpalta. En Tláhuac son 4 y en Tláhuac también hubo un caso de una empresa de seguridad privada, y Venustiano Carranza 23 y en 16 no se precisa. Es decir, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunque tenemos alcaldías en las que hay un mayor número, pues acá sí tenemos más de un hecho en distintas alcaldías. Con la Sedena es 1 en Álvaro Obregón, 1 en Iztapalapa,
2 en Miguel Hidalgo y 1 en Tlalpan. Y igual con las empresas de seguridad privada, la mayoría de los hechos que involucran a personas imputadas que pertenecen a alguna de estas empresas ocurrieron en Álvaro Obregón, en la Cuauhtémoc y en Miguel Hidalgo. Y en el sistema penitenciario es en Iztapalapa, en donde ocurrieron estos 3 hechos. Ahora, cuando nos vamos al estatus jurídico de estas carpetas de investigación, de las 233, 185 están en trámite, 1 en apelación, 12 en archivo temporal, 6 están en etapa de investigación complementaria, 17 con estrategias procesales, en 2 se declaró incompetencia y en 3 no se ejerció la acción penal. 4 tienen sobreseimiento por acuerdo reparatorio, 2 sobreseimiento por perdón ante juez de control y 1 suspensión condicional del proceso. Cuando vemos las carpetas judicializadas, de las 233, tenemos 31 carpetas judicializadas, de las cuales 26 son en contra de elementos de seguridad ciudadana, 3 de seguridad privada y 2 de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora, ¿qué es lo que nos plantea este panorama? Porque, como mencioné, mes con mes la Fiscalía ha mantenido el cumplimiento de este compromiso de generar y publicar la información. Y ahorita ya tenemos un número relevante de informes que nos empiezan a pintar un panorama. En primer lugar, desde que la Fiscalía comenzó a generar y publicar los informes solicitados, hay un incremento porcentual promedio de 13% mensual en el número de carpetas a elementos de instituciones policiales y un incremento en términos absolutos promedio cada mes a lo largo del periodo de 18 carpetas de investigación. Solo entre marzo y abril del 2020, en el mes del 8M y la Jornada Nacional de Sana Distancia, se sumaron 37 carpetas de investigación a elementos de instituciones policiales por delitos sexuales. Ahora, cuando vemos la corporación a la cual pertenecen las personas imputadas, vemos que a lo largo de los informes hay una aportación constante y desproporcionada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tiene el 78% de los casos, y de empresas de seguridad privada, que tienen el 13% de los casos. Y además, valga la pena decir que las empresas de seguridad privada son reguladas, por lo menos en la emisión de permisos, por la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. Como mencioné, el 80% de las personas imputadas en funciones al momento de los hechos, el 80% de las personas imputadas estaba en funciones al momento de los hechos y este porcentaje puede subir o bajar alrededor de 2% en cada informe, pero se mantiene prácticamente constante. 8 de cada 10 personas imputadas estaban en funciones, o sea, de comprobarse su culpabilidad, de demostrarse conforme a debido proceso. Esto implicaría que en la jornada laboral, en vez de dedicar esas horas de trabajo a cuidarnos, se dedicaron a cometer delitos sexuales en contra de la ciudadanía y en su gran mayoría de los casos en contra de las mujeres que habitamos en la Ciudad de México. Y por último, como este elemento del panorama que nos empieza a pintar ya la comparación de los informes que tenemos disponibles, es que vemos que hay una brecha entre las carpetas de investigación abiertas y las carpetas judicializadas, que son el 13% del total. Esta brecha existe desde el principio, pero cada mes se va abriendo un poco más. Si comparamos de noviembre de 2019 a abril del 2020, se sumaron 96 carpetas de investigación y solo se judicializaron 14 más en el mismo periodo. Estos datos, que por un lado celebramos la posibilidad de poder tener esta información que se genere y que se publique,
para que todas y todos podamos conocer lo que está ocurriendo en la Ciudad de México. Digamos, hay que reconocer el cumplimiento de ese compromiso, y también reconozco que hay ciertas señales y avances, pero lo cierto es que estos datos lo que nos muestran es que las autoridades aún no se están haciendo cargo plenamente de su propia violencia institucional machista. Ojo, no estamos hablando de la violencia que se comete en contra de las mujeres en las casas o en los trabajos o en las escuelas por alguien más que forma parte de la ciudadanía. Si estos casos se comprueban, estamos hablando de violencia que ejercen las propias autoridades responsables de cuidarnos. Lo cierto es que tanto en la Ciudad de México como en el resto de las entidades federativas, aunque no tenemos informes similares para poder comparar lo que está ocurriendo en otros lados de la República Mexicana, cuando vemos los datos de violencia contra las mujeres en general y, por ejemplo, recomendaciones de las comisiones en materia de derechos humanos, vemos violencia institucional machista, y esto responde a que los 3 órdenes de gobierno no han cumplido con su obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar en el ejercicio de sus funciones el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y recuerden la definición con la que empecé esta presentación. Parte de la obligación de las autoridades de respetar y garantizar nuestro derecho a una vida libre de violencia pasa por organizar el aparato gubernamental de manera que sean capaces de asegurar que esto suceda. Con este panorama, nosotras seguiremos protestando, marchando, señalando, exigiendo y también proponiendo y contribuyendo para que dicha obligación sea una realidad. Les dejo mis datos de contacto y me gustaría aprovechar el tiempo que nos queda para poder contestar preguntas y respuestas, pero sobre todo para conocer sus impresiones, sus aportaciones. No alcanzo a ver a todas las personas que están conectadas, pero seguramente aquí también están compañeras feministas que han sido parte de estas protestas y de estas luchas, y me encantaría conocer también su voz y su opinión sobre este trecho andado y lo que nos falta. Muchas gracias. Soraya, quería agradecerte muchísimo. Fuiste absolutamente clara, sobre todo en respecto de los datos, ¿no? Que es siempre algo de ambiguo, que en todos estos años sabemos cuánto fueron un arma política, ¿no? Y quiero agradecerte sobre todo porque análisis como estas nos ayudan a romper con unos estereotipos respecto de cómo analizamos, miramos, vemos la violencia. Por ejemplo, siempre pensamos que la violencia no sea interclasista, y la violencia en los últimos años se está volviendo siempre más interclasista. Cuando veo estos datos, siempre subrayo que es importante pensar que hoy en día una mujer de Polanco puede ser víctima de violencia claramente respetando todas las diferencias, así como una mujer que vive en los barrios más problemáticos de la ciudad. La diferencia, y quiero subrayar una cosa, si ustedes están de acuerdo también, la diferencia está respecto del por qué no denuncian. O sea, una mujer de Polanco muchas veces no denuncia, así como una mujer de Iztapalapa, porque cuando va a un ministerio público se puede encontrar el primo, el amigo de su familia, ¿no? Entonces cambia el escenario social y cambian también los motivos del por qué no se denuncia. Además, te agradezco mucho para subrayar que la violencia es siempre un continuum de violencia, es no solo interclasista, sino intergeneracional, desde la niñez afecta a las mujeres hasta la mayor edad, y toda la violencia que afecta a las mujeres mayores siempre la tenemos olvidada, además en las estadísticas, ¿no? Y eso es una tarea que nos queda pendiente. Y además creo que sea muy importante cada vez que pedimos datos respecto al territorio, ¿no? Hacer siempre esta valoración y comparación entre cuerpo y territorio, porque es muy importante pedir siempre
datos respecto de en qué alcaldía está pasando, porque así logramos romper estereotipos, ¿no? Yo vivo, por ejemplo, en Coyacán y en los últimos años me asusto cuando veo que en Coyacán suben muchísimo los niveles de violencia sexual, y no solo por lo que estás subrayando tú, por la violencia institucional, sino por todas las violencias. Y análisis como la tuya nos sirven mucho también para romper estereotipos, porque muchas veces nos dicen, ¿no? Es que la violaron porque caminaba durante horas como 10 de la noche, 11 de la noche. No, de esos datos es muy claro que nos pueden violar a cualquier hora del día. Y no es nuestra culpa. Particularmente a mediodía. Sí, y no es nuestra culpa o por cómo vamos vestidas. Entonces, muchísimas gracias por todas las aportaciones que nos has hecho, y dejo la palabra a Lucía y vamos adelante. Gracias. No, bueno, antes que nada agradecerte por la investigación tan seria y al mismo tiempo tan escalofriante que nos presentaste. Es agradecer la manera en la que presentas esta paradoja terrible entre supuestamente las personas de la Secretaría de Seguridad Pública están ahí para cuidarnos, y en realidad pareciera que este miedo que existe desde hace algunas décadas ya, de que si pasas al lado de no sé si les pasa a ustedes, pasas al lado de una patrulla de policía y en vez de sentirte segura tienes miedo de que vaya a pasar algo, pero lo peor de todo es que lo que tú estás probando con tus datos es que no es en vano ese miedo. Y además, pues felicitarte porque hay una especie como de ironía en tu exposición, como de no puedo creer lo que estoy diciendo, pero se los juro que es cierto, y además tengo los pelos del burro en la mano, que es terrible, ¿no? Me parece que es muy difícil, debe ser muy difícil, trabajar tan directamente con ese tema de violencia, específicamente de las personas que tendrían que estarnos cuidando, sabiendo que todas las personas presentes vivimos en alguna de esas delegaciones y que ninguna se salva. Tengo dos preguntas que hacerte respecto a dos de los temas que planteaste. Uno, respecto al aumento que para mí, por lo menos en lo que pude ver en la gráfica, de violencia de agentes de seguridad pública en la Ciudad de México, desde que entró desde que entró Sheinbaum, porque tú eres muy decente y dices la gobernadora, pero bueno, desde que entró Sheinbaum, la razón que ustedes encuentran es que haya aumentado por el tipo de administración o porque finalmente empezaron a hacer un reporte más apegado a la realidad. Y la segunda pregunta sería, el personal agresor de la Secretaría de Seguridad que está registrado en tus datos, que se comprobó que ejercen la violencia, además sexual, no es nada más una violencia o de abuso de autoridad, estamos hablando de violencias sexuales muy graves, lo ejecutan o lo ejercen dentro de las adscripciones a las que pertenecen, o se van de juerga a las alcaldías vecinas. Me parece que es un tema que podría ser también un tema rojo, ¿no? Digo, un foco rojo. Muchísimas gracias, y de hecho ahora sí les pedimos de manera ordenada que vayan levantando su manita, y les propongo, según el grosso de las preguntas, que si son muchas, que vayan de 3 en 3, de 5 en 5, se cierra en el primer ciclo. Empieza, por favor. Gracias, Lucía. Emanuela, sobre el tema de prejuicios y estereotipos y estigmas y la distribución territorial de estos hechos, por un lado lo que vemos es que son más de 170 colonias en las que ocurrieron los hechos consignados en estas carpetas de investigación, es decir, no son una o dos, y no son solo aquellas colonias en donde viven mujeres que son sistemáticamente discriminadas, excluidas, racializadas, violentadas de distintas formas, sino que también incluye a otras colonias, digamos, de nivel socioeconómico promedio más alto, y que uno pudiera pensar
que las mujeres que viven ahí son privilegiadas. Dicho eso, si bien es cierto que a partir de estos datos, por lo menos en 170 colonias de la Ciudad de México, no estaríamos seguras frente a las instituciones policiales y militares responsables de cuidarnos o frente a algunos de estos elementos, eso no quiere decir que tengamos todas la misma probabilidad de ser violentadas. Creo que es muy importante reconocer las desigualdades que hay dentro del propio universo de las mujeres y la mayor vulnerabilidad que tienen las mujeres que suelen ser racializadas, las mujeres indígenas, las mujeres afro, las mujeres de distintas edades, también la probabilidad cambia. Y hay 3 características más o 4 que muy probablemente suponen una mayor probabilidad de sufrir violencia institucional machista por las instituciones policiales, pero que aún no contamos con los datos como para ver si esto está sucediendo o no. Una es la orientación sexual, o sea, la probabilidad de mujeres lesbianas, bisexuales, intersexuales, de sufrir violencia de género, sabemos que se duplica, ¿no? Y probablemente también esté relacionada con la violencia institucional machista, pero no tenemos información sobre la orientación sexual de las víctimas. Lo mismo ocurre con mujeres trans. Ahorita la información, la forma en la que desagregan información las autoridades es hombre o mujer, lo cual está bien porque dentro de la categoría mujer están las mujeres trans, pero sabemos que la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres trans es mayor. Tampoco se refleja información sobre la etnicidad de las víctimas o de las personas imputadas en las carpetas de investigación. Esto ya se lo solicitamos a la Fiscalía General de Justicia y entiendo que digamos, en los nuevos sistemas de información y plataformas que están implementando, van a preguntar la etnicidad de las personas, si es indígena o no, si es afromexicana o no, y en el caso de que sea indígena, a qué pueblo pertenece, ¿no? Como para no englobar y homogeneizar a las personas indígenas. Y tampoco tenemos información sobre si las víctimas de los hechos referidos en las carpetas tienen alguna discapacidad. Si pudiéramos tener esta información desagregada, muy probablemente veríamos que hay una sobrerepresentación entre las víctimas de mujeres que, además de enfrentar la desigualdad de género, enfrentan otra desigualdad y otras formas de violencia por su orientación sexual, por la etnicidad, por la racialización y por la discapacidad. Entonces, creo que es importante tener como estos dos lados de la moneda presentes, ¿no? Ninguna de nosotras está segura. Hay 170 colonias en las que, de confirmarse la responsabilidad de las personas imputadas, no estuvieron seguras frente a policías, frente a militares, frente a empresas de seguridad privada, pero no todas tenemos la misma probabilidad de sufrir violencia de género y violencia institucional machista. Lucía, sobre los planteamientos que hacías, cuando hicimos el performance colectivo, cuidamos mucho en la parte final poder mandar la señal de que entendemos que no todos los elementos que forman parte de estas corporaciones ejercen violencia institucional machista, pero precisamente por eso es fundamental que las corporaciones manden una señal muy clara y un posicionamiento público de tolerancia cero a este tipo de incidentes, para que no paguen todos los elementos por los delitos cometidos por algunos de ellos, ¿no? La verdad es que por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana seguimos esperando que haya un posicionamiento público del secretario en esta materia. El subsecretario Vázquez y la responsable de profesionalización de los cuerpos policiales, que es Marcela Figueroa, han sido parte de las conversaciones del grupo interinstitucional y multidisciplinario de la alerta por violencia contra las mujeres, pero el secretario no ha estado presente y no ha hecho un pronunciamiento público respecto a pues, lo inaceptable que resulta
que elementos de la corporación estén ejerciendo violencia institucional machista. Lo mismo con Sedena, con el sistema penitenciario, ¿no? Con la propia policía de investigación. Efectivamente, no todas las personas servidoras públicas que forman parte de estas corporaciones ejercen violencia institucional machista, pero precisamente por eso es muy importante tener un posicionamiento claro y que haya una investigación y sanción tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal. Y sobre la pregunta de a qué creo que obedece el aumento, yo creo que es una combinación de cosas. O sea, me parece que no podemos hacer una comparación entre la administración de Mancera y la de Sheinbaum, de entrada porque la administración de Mancera no generaba y publicaba un informe así, ¿no? Lo que sí podemos ver es, a partir de que toma protesta la jefa de gobierno y sobre todo de que se empiezan a generar estos informes y a publicar, sí vemos un incremento. Puede ser porque se está registrando de mejor forma cuáles son carpetas de investigación por delitos sexuales que involucran elementos de estas instituciones, porque la propia fiscalía y el equipo de la fiscalía sabe que la fiscal está dándole seguimiento a este tema y también la Secretaría de las Mujeres. También puede ser que haya un incremento en las carpetas de investigación porque hay un incremento en la confianza en la fiscalía para presentar la denuncia, ¿no? O porque efectivamente están aumentando los hechos. Cuando vemos lo que sucede en la violencia contra las mujeres en general, no solo la violencia institucional machista, en la Ciudad de México, sí vemos una tendencia a la alza en este año respecto al periodo anterior, y la propia jefa de gobierno ha reconocido que hay esa alza en delitos en contra de las mujeres en general, y aquí vemos que está ocurriendo lo mismo en las instituciones, bueno, en violencia institucional machista. Dicho eso, es fundamental que en la propia fiscalía se judicialicen las carpetas, que se siga la investigación con todo el cuidado y el cumplimiento del marco jurídico para que no se caigan, y por supuesto que no se ejerza violencia institucional, por ejemplo, con filtraciones de elementos de las carpetas de investigación, ¿no? Porque si no, se promueve la confianza ciudadana para presentar las denuncias, pero si presentas la denuncia y resulta que aparece información personal sobre la denunciante en los medios de comunicación, pues se cae la confianza, aunque eso no signifique que se están cayendo los hechos delictivos y en este caso los delitos sexuales presuntamente cometidos por integrantes de estas instituciones. Perdón que me alargara. No, al revés, muchísimas gracias. Una de mis preguntas era en el sentido de si tenían un registro de que si un policía que trabaja en Álvaro Obregón cometía sus delitos en Álvaro Obregón o se iba al patio de al lado a cometer sus delitos. Mira, la razón por la cual pedimos información desagregada, no solo por alcaldía, sino por colonia, es porque queremos cruzar esa información con el programa de cuadrantes que tiene la Ciudad de México, ¿no? Y saber efectivamente si esos elementos policiales siempre están en el mismo cuadrante o cambian. Hasta donde tengo entendido, cambian, y entonces puede ser que estos mismos elementos cometan delitos sexuales en una colonia y cuando cambian a otra, pues ahora los cometen aquí, ¿no? En los distintos informes vemos que hay colonias que se mantienen más o menos estables, o sea, con el mismo número de hechos, otras que normalmente incrementan, como la colonia Centro, más o menos cada tercer informe suma por lo menos un caso, y luego tenemos picos interesantes, ¿no? En marzo, por ejemplo, tuvimos 7 casos en Lomas de Chapultepec y 5 casos en Roma Norte y Roma Sur, y en estas colonias no habían ocurrido otros hechos, por lo menos no más de un hecho en los informes previos. Entonces, parte de lo que queremos conversar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana es si hay alguna decisión que pueda explicar ese pico en los datos en esas colonias. Todavía no tenemos la respuesta a la pregunta que nos planteas, Lucía, de si lo cometen en su área de responsabilidad o en la vecina, por ejemplo. Lo que sí queremos es cruzar con los superiores jerárquicos.
¿no? Eso estaría genial. Porque si tenemos un programa de cuadrantes, pero ese programa no nos sirve para rendir cuentas sobre lo que sucede en esos cuadrantes, por lo menos sobre la violencia institucional machista que ejercen en esos cuadrantes, pues el programa no sirve de mucho. Entonces, precisamente, esa es parte de la conversación que queremos tener con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y por lo cual pedimos los datos a nivel colonia para poder relacionarlo con responsables y con probables actos y omisiones que nuevamente constituyen violencia institucional contra las mujeres. A ver, les voy a contar un tema de logística respecto a las preguntas. Tenemos 6 preguntas, 3 de ellas en chat, 3 de ellas levantaron la mano, entonces voy a hacerlo en el orden en la que fueron apareciendo, si ustedes están de acuerdo. Voy a leer la de Carlos Aldívar Recendis, Mariana Jasso, después seguiría Leida, Mariana Milagros y Pilar González, y después Emanuela leería la última, que por cierto ya hay 2 más. Pero bueno, voy a leerlas entonces, a menos de que Carlos Aldívar quiera hacerla en persona. Ok, sí, lo que preguntaba es si se pudieran agregar los datos, en este caso de las medidas administrativas, las personas que acuden únicamente al órgano interno de control de la Secretaría, por ejemplo, si estos datos pudieran aportar algo o no serían muy relevantes. La siguiente sería Mariana Jasso. Además de que te felicite, a mí me encantaría que fuera Mariana misma quien hiciera la pregunta, por favor. Hola a todas, buenas tardes. Gracias, Suhaila, por el contenido. Sí, yo tengo la duda de qué puede hacer la ciudadanía para contrarrestar esta violencia y cómo incidir en las instituciones. Gracias. ¿Quieres una más o vamos de 2 en 2? Si quieres una más, está bien. Una más. Entonces esa es Aleida, por favor, Aleida Hernández. Buenas tardes a todas y a todos. Felicidades, Suhaila. Me encanta todo lo que nos presentas. Nos ilustra mucho, nos da muchos elementos. Felicidades también a las coordinadoras, Lucía Rafael y Emanuela Borsiaquielo, porque eso eleva siempre el nivel. Identificar a quiénes son quienes nos pueden proporcionar mayores elementos, como lo está haciendo Suhaila ahora. Suhaila, hubo algún momento en el que me tuve que mover por algún detalle. No sé si la pregunta que te voy a hacer ya la presentas allí. ¿Hay datos que sugieren alguna relación de parentesco entre el actor, el que es imputado, realizó el acto a una persona que tenga una relación de parentesco con ella? O sea, ese dato está dentro de las investigaciones que ustedes hacen, que tú haces. Esas por un lado. Y por el otro, a mí me parece muy interesante que digas violencia institucional machista, pero la identificación de machista solo quiero preguntarte si es mejor decir machista por alguna razón terminológica, de contenido, etcétera, y de referencia, que violencia institucional de género. Eso por un lado. Y por el otro, ¿tienen algunos elementos en las investigaciones que están haciendo en la organización que diriges en torno a violencia institucional, no de cuerpos policíacos, sí de otros actores de las instituciones, o sea, de otros agentes de las instituciones? Estoy pensando en quienes, por ejemplo, cometen mucha violencia institucional, como los ministerios públicos, o sea, se sabe, y muchos de los que integran los ministerios públicos, cometen ese tipo de violencia institucional. O sea, ¿cómo podemos ir identificando violencia institucional en diferentes espacios, con diferentes categorías? Porque yo sé que tú eres especialista en crear como indicadores y categorías, como en un sentido de irlas cuantificando, identificando, contabilizando. Y creo que tenemos que hacer un adelanto o empezar a presionar mucho a las instituciones en ese sentido, para que no vayan generando categorías que nos permitan identificar con estadísticas esto que están haciendo ustedes, ¿no? Gracias. Felicidades. Muchas gracias a Leida, a Mariana y a Carlos. Voy respondiendo a las preguntas. Carlos, cuando empezamos a cuando la Fiscalía empezó a generar y a publicar estos informes a solicitud nuestra, tuvimos una reunión con el director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y le planteamos que, así como lo estaba haciendo la Fiscalía con delitos sexuales, la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana pudiera generar y publicar un informe mensual
sobre las faltas que estaban cometiendo o que estaban relacionados con estos hechos y que estuvieran cometiendo integrantes de la propia corporación. Pese a que lo hemos planteado en distintas ocasiones, la Secretaría no genera y publica un informe como este y me gustaría reiterar esto, porque los datos que les presenté no son como tal una investigación de cohesión comunitaria e innovación social. Son datos oficiales de la Fiscalía General de Justicia, contenidos en un informe mensual que se empezó a generar y a publicar por solicitud de las propias compañeras feministas en respuesta a las protestas y a las mesas de diálogo. Y creo que eso es bien importante. No es que nosotros hayamos hecho una investigación y tomamos una foto de lo que estaba ocurriendo en un momento del tiempo. Tenemos información oficial que se genera y se publica mensualmente por parte de la propia Fiscalía, y así quisiéramos tenerla por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hasta el momento no ha ocurrido como tal. Lo que sí ha hecho la Secretaría de Seguridad Ciudadana es presentar en algunas de las sesiones del GIM, del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, un agregado de datos de procedimientos administrativos y han hecho planteamientos reiterados de su disposición y voluntad de colaborar con la Fiscalía para que se pueda sancionar penalmente a estos elementos de las corporaciones. A mí me gustaría que, así como lo tenemos en el caso de la Fiscalía, la propia Secretaría generara y publicara estos informes de manera mensual y que no nos presentara únicamente algunos datos en algunas de las sesiones Mariana, sobre qué podemos hacer desde la ciudadanía y cómo podemos incidir. Yo creo que lo primero es que nos sigan sorprendiendo estos datos. Para mí, de las cosas más duras de leer estos informes y de compartirlos, es cuando tengo una respuesta como de, bueno, pues sí, pero ¿qué esperabas? Pues hay mucha impunidad y hay violencia contra las mujeres, pero hay violencia en todos lados. Entonces, ¿no? Esa normalización y naturalización nos hace un profundo daño. Y creo que empecé a plantear el tema de violencia institucional y las compañeras de la Secretaría de Mujeres y de la Secretaría de Gobierno y de las demás dependencias del GIM no me dejarán mentir, porque en cada reunión planteo el tema, porque me parece que es inaceptable que las autoridades no solo sean incapaces de prevenir que alguien más ejerza violencia de género en contra de nosotras, sino de prevenir que sus propias personas servidoras públicas lo estén ejerciendo. Entonces, yo te diría, lo primero, Mariana, es que hay que como mantener la capacidad de sorprendernos con estos datos, de esperar algo más de las autoridades y de exigirle a las autoridades que se hagan responsables de su propia violencia. Y la tercera es que creemos que es muy importante que estos datos se conozcan, por supuesto, en espacios como este, que aprecio muchísimo la oportunidad de poder compartirlos y dialogarlos con ustedes, pero nos es muy importante que se conozcan en los territorios, en las colonias, en las alcaldías, ¿no? No para fomentar un miedo a los policías, sino para que sepamos que esos policías que tendrían que estarnos cuidando, por lo menos en 180 y tantos casos, pues no está ocurriendo, y que tenemos que organizarnos, digamos, en espacios institucionalizados, pero también en las calles y en las protestas y de todas las formas posibles, para mandar la señal muy clara de que esta violencia institucional es inaceptable, ¿no? Y que no estamos dispuestas a aceptar que quienes debían cuidarnos, pues acosen o abusen o violen o incluso cometan un feminicidio o corrupción de menores de 5 años de edad, ¿no? Te diría esas tres cosas, Mariana. Y ojalá que también podamos mantener comunicación tanto contigo como con todas las compañeras interesadas. Como decía, yo no estoy aquí representando a las que hemos luchado por esto, soy una más de las voces, pero lo que queremos es ir ampliando también la masa crítica. Entonces, bienvenida a esas conversaciones y a los esfuerzos que podamos pensar juntas, Mariana.
Aleida, fíjate que no tenemos en los informes como se generan ahora estos datos sobre relación de parentesco. La ventaja es que como hemos mantenido esta retroalimentación continua con la Fiscalía, podemos solicitar nueva información y la Fiscalía nos dice con mucha claridad si se puede para el próximo informe o será dentro de 2. Entonces, vamos a solicitar esa información sobre relación de parentesco. También queremos solicitar, por ejemplo, que se precise a qué unidad de la corporación pertenecen estos elementos, o sea, qué unidad dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y si se refiere en los hechos el involucramiento, por ejemplo, de un arma de fuego, ¿no? En la discusión más amplia de violencia armada, de género, violencia armada contra las mujeres. Y la razón por la cual hablamos de violencia institucional machista, aunque efectivamente en términos, digamos, de la ley y de las discusiones más académicas y más especializadas en este tema, hablaríamos de violencia institucional de género, pero decidimos ponerle el machista cuando íbamos a hacer el performance en Polanco, como para que quedara muy claro que, o sea, que no solo es de género, sino que es de hombres en contra de las mujeres y de hombres en una posición de autoridad y de poder, como la policía y la propia Secretaría de la Defensa Nacional, quienes están presuntamente ejerciendo estos delitos. Querida, tenemos varias personas en lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Así que vamos de 3 en 3. Sigue María Milagros, por favor, Pérez Ruiz, si puedes hacer tu pregunta. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer escucharte, Suhaila. Y pues bueno, también agradezco a los coordinadores este esfuerzo para lograr el uso de la tecnología para transmitir conocimientos. Bien, yo soy servidora pública, pertenezco al Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad y me llama notablemente la atención estas cifras. Por supuesto, es alarmante que la Secretaría de Seguridad Ciudadana sea la corporación que tenga los elementos con más carpetas en contra por delitos cometidos de esta naturaleza contra mujeres. Esta famosa violencia de género, ¿no? Entonces, pues ya tenemos los antecedentes. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya había referido en aquel caso de las mujeres de Atenco, en noviembre de 2018, conmino al Estado mexicano la investigación y sanción de los responsables por delitos en aquel momento que fueron tortura, pero hubo delitos de violencia contra las mujeres, delitos sexuales, ¿no? Viene la administración Sheinbaum y en noviembre de 2019 se emite la alerta de género. La alerta de género, que no es otra cosa más que una serie de acciones de emergencia para garantizar precisamente el cese de esa violencia. Entonces, pero las cifras siguen y los casos aumentan. Entonces, mi pregunta toral, Suhaila, tú como especialista y estando en la batalla diaria por erradicar esta violencia institucional contra las mujeres, ¿qué factor preponderante determinará que precisamente el grosor de los policías, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sea más grande de otras dependencias? Entiéndase, militares, policía de investigación o corporaciones privadas. ¿Por qué la Secretaría de Seguridad Ciudadana? ¿Será el nivel educativo? Esa es mi cuestión o esa es mi interrogante. ¿Por qué? Y si ya se vieron las cifras, ¿por qué sus titulares no han hecho nada precisamente para prevenir y, por supuesto, sancionar y erradicar esa violencia? Muchas gracias. Bueno, la siguiente sería nuestra querida colega Pilar González Barreda, por favor. Les pido de favor, vamos muy bien, pero me comenta mi colega Emanuela que procuren no pasarse de 2 o 3 minutos de preguntas. Gracias, porque todavía están sumándose nuevas personas. Bien, gracias. ¿Sí me escuchan? Creo que sí, ¿verdad? Buenas tardes, gracias. Suhaila, ha sido muy interesante. Yo tenía 2 preguntas, pero la primera que era sobre qué fenómeno pensabas, ¿no?, que podría considerar este aumento de casos, ya lo has respondido.
Entonces, la segunda sería solamente saber si en la investigación información que ustedes tienen, hay datos sobre si las personas imputadas han sido separadas de los cargos, de sus puestos. Gracias, Suhaila. La siguiente persona que va a hacer preguntas es Miriam González, por favor. Hola, gracias. Va muy relacionada con lo que hicieron las dos, con una anterior, no la de Pilar, la anterior. Mi duda era si tienes, a partir de los datos que ya has recopilado, si ya puedes identificar cuál de las corporaciones tiene más incidencia en este tipo de ilícitos. Pienso que naturalmente si estás en la Ciudad de México van a salir los de seguridad pública porque son los que más andan en las calles, pero si dejáramos tantito a seguridad pública, mencionaste Guardia Nacional, mencionaste Ejército, etcétera, y ellos tienen menos presencia en las calles. Sin embargo, estoy pensando en un tipo de solución. O sea, en algún punto alguien va a tener que tomar la batuta para resolver cosas y va a tener que ser a partir de las corporaciones. Entonces, ¿cuál de las corporaciones podrían estar más viciadas? Te digo, a partir de reconocer que si en Ciudad de México está seguridad pública, pues por simple numerología va a ser la mayor. Pero ¿se podría identificar algún patrón o alguna tendencia que te pudiera decir, Guardia Nacional está más viciada que Ejército, alguna cuestión aquí? Porque al final la solución va a tener que venir desde dentro de esas corporaciones. Entonces hay que revisarla. Sería todo y muchas gracias por muy brillante tu exposición, muy cruda también. Bien, pues voy respondiendo. María, efectivamente, sobre el caso que mencionas, de hecho, lo que se planteó es que estos delitos sexuales ejercidos en contra de mujeres indígenas en ese caso debía de ser considerado como tortura, ¿no? O sea, parte de estos delitos sexuales que estamos viendo en las 233 carpetas de investigación, o todos ellos, quizás también caerían en este supuesto de ser considerados no solo como delitos sexuales, sino como tortura. Sobre por qué la Secretaría de Seguridad Ciudadana, miren, la foto que les presenté es una parte del rompecabezas, ¿no? Como parte del cuarto plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto, le pedimos al gobierno federal que generara un informe mensual con los mismos datos, pero de servidores públicos federales en funciones, que es más probable que ahí veamos más casos de la Sedena, de la CEMAR, etcétera. A la fecha aún no ha avanzado la generación de ese informe, aunque sí es parte de uno de los compromisos del cuarto plan de acción. Comento esto porque, por ejemplo, en un análisis de data cívica, ellas encontraron, si no me falla la memoria, era para el año 2016, que 41% de las mujeres arrestadas por el Ejército y 21% de las mujeres arrestadas por la Marina fueron violadas, ¿no? Es decir, y en la misma fuente venía que si el arresto era realizado por la policía estatal, el porcentaje bajaba a 13%. Por supuesto, ese 13% sigue siendo inaceptable, pero es 41% el Ejército, 21% la Marina, 13% policía estatal, ¿no? Es decir, la probabilidad de sufrir violencia institucional machista, por ejemplo, con el delito de violación, por lo menos en lo que refería a ese estudio, es mucho mayor si quien arresta a la mujer es el Ejército o la Marina que si lo hace la policía estatal, ¿no? Se multiplica por 4 en el caso del Ejército. Esto es fundamental si pensamos en el acuerdo que se publicó precisamente el 11 de mayo, ya ordenándole a la Fuerza Armada Permanente que se haga responsable de la seguridad pública en el país. Desde una lectura con perspectiva de género, pues es muy probable que eso vaya a multiplicar la violencia institucional machista y prácticamente es un volado para nosotras si nos arresta alguien del Ejército o de la Marina, sufrir algún delito como violación u otros, porque también hay datos de golpes, en fin. Entonces, digamos, no es que
la Secretaría de la Seguridad Ciudadana sea la peor posibilidad que enfrentamos, ¿no? Si esos datos se mantienen, es probable que estemos en mayor riesgo de violencia institucional machista con el Ejército y con la Marina, ahora como responsables ya de manera formal de la seguridad pública a partir de ese acuerdo. Dicho eso, creo que las corporaciones como estas, ya sea la Secretaría de Seguridad, Sedena, Semar, etcétera, pues son espacios de socialización a partir de masculinidades violentas, ¿no? Incluso porque no se logra entender la diferencia entre el uso legítimo de la fuerza, que pasa por observar ciertos principios como proporcionalidad, racionalidad, etcétera, y la violencia, ¿no? Entonces, pareciera que si uno está en esta corporación, o en alguna de estas corporaciones, tiene cheque en blanco para ejercer violencia y no para el uso legítimo de la fuerza, que no tendría por qué ser equivalente. Y la otra también es que si hacemos un análisis de las condiciones laborales, por ejemplo, que tienen las y los policías, por poner un ejemplo en la Ciudad de México, pero también ocurre en otras entidades, pues los turnos, los bajos salarios, la poca profesionalización, también aumenta las enfermedades como el consumo de sustancias psicoactivas, un consumo problemático, alcoholismo, y eso genera también un factor de riesgo de violencia y delincuencia. Entonces, habría que tener una lectura pues integral y circular de qué está explicando que en esta Secretaría y en las demás se ejerza este tipo de violencia. Pilar, si algunos de estos elementos han sido suspendidos de sus cargos, por lo que nos comentó el director general de Asuntos Internos, a partir de esta comunicación que tienen con la Fiscalía, la idea es que ya sea que se sepa de un elemento de la Secretaría a través de una denuncia en la Fiscalía o a través de haber acudido, por ejemplo, al órgano interno de control de la Secretaría o a la unidad de género de la Secretaría, independientemente del punto de origen, en principio estas dos instancias entran en comunicación y al menos el elemento, o sea, lo que nos decían es que en la mayoría de los casos es suspendido y si se confirma, entonces pues se termina la relación laboral. No sabemos cuántas de las 233 carpetas de investigación en la Fiscalía tienen efectivamente procedimientos administrativos abiertos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sabemos que hay una voluntad y que en principio deberían de ir de la mano, pero no tenemos información como para poder hacer el cruce. Y otra cosa que le planteamos también a la Secretaría es que dado que la Secretaría regula a las empresas de seguridad privada y les da permisos, pues lo primero es que no le renueve el permiso a una empresa que tiene estos casos de delitos sexuales en contra de mujeres en la Ciudad de México. Pero lo segundo es que si dan de baja a un elemento de la Secretaría, tendrían que evitar que ese elemento luego se incorpore a una empresa de seguridad privada y ejerza violencia institucional machista ahora desde ahí, porque sabemos que muchas veces los policías que ya no forman parte de la corporación pasan a empresas de seguridad privada, ¿no? Y eso sería terrible, ¿no? Que haya sido dado de baja porque se probó su culpabilidad en un delito sexual como policía de la Secretaría, y luego entra a una empresa de seguridad privada y cometa nuevos delitos sexuales en contra de la ciudadanía. Sí, creo que con la respuesta que di a María también me parece que por lo menos intenté responder, Miriam, pero dime si hay algo que me faltó o si hay algo que quisieras que aborde. No, me pareció muy correcta. Te había dicho que se relacionaba y creo que diste en el blanco, ¿no? Ahorita lo que nos está preocupando es que al final el ejército llegue a las calles y con esos números que diste es más de terror, ¿no? Pero sí, muchas gracias. Gracias a ti. Hay Lourdes, Juan,
y Carlos. Y si pueden levantar otra vez la mano para ver quién estoy olvidando. Y hay también otras preguntas en chat. Seguimos con Lourdes, Juan, Carlos y después con los demás. Si pueden volver a levantar las manos. Hola, no me está funcionando mi cámara. Soy Lourdes Enríquez, felicitarte primero por tu presentación y por tu generosidad en la explicación. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué tipo de pedagogías sugerirías para sensibilizar y capacitar a los elementos de las corporaciones? Porque bueno, se ha intentado de muchas maneras talleres, diferentes tipos de dinámicas para poderles transmitir pues toda la parte teórica, toda la episteme de la teoría crítica de género, por nombrarla de alguna manera. Pero bueno, tú con toda tu experiencia, ¿qué propones, no? Ahorita que hay que exigir que se evalúe y que se transparente quiénes capacitan, cómo lo hacen, y sobre todo eso, que sea posible evaluar la capacitación. Gracias. Yo creo que varias de las capacitaciones que se suelen hacer a policías, a militares, etcétera, en materia de derechos humanos, perspectiva de género, como decías, teoría crítica de género, suelen ser o conceptuales o solo del marco jurídico, ¿no? Y entonces, yo empecé leyendo una definición como para contextualizar que no era una ocurrencia, pero siento que muchas de las capacitaciones son súper teóricas, abstractas, generales, y que no aterrizan en el día a día que enfrentan las y los policías, por poner un ejemplo, ¿no? Alguna vez me tocó hacer una sensibilización sobre prevención de violencia en general, no específica de violencia de género, con policías de Miguel Hidalgo, y lo que hice fue empezar diciendo, a ver, descríbanme una semana. O sea, ¿qué hacen a lo largo de una semana? ¿No? ¿En qué consiste una semana laboral? ¿Qué tipo de actividades hacen? ¿Qué tipo de situaciones se enfrentan? ¿No? Y entonces, a partir de esa experiencia, con un par de elementos conceptuales, más bien era tener un diálogo y problematizar junto con ellas y con ellos cómo suelen abordar esas situaciones y cómo deberían de abordarlas con un enfoque de género, juventudes, discapacidad, etcétera, ¿no? Con un enfoque de derechos humanos. Y les cuento un ejemplo concreto, aunque nuevamente no tenía que ver con violencia de género, pero les pedí que me pusieran en un papelito de forma anónima, cuando estaban haciendo rondines por las calles, qué cosas veían que les generaban como una sensación de alerta. O sea, de cuando eso ocurre, se prende el foco rojo, ¿no? Lo hicieron de manera anónima, concentramos las respuestas y había cosas como cuando una persona está parada más de 10 minutos en un lugar, cuando circulan 3 personas en una motocicleta, cuando alguien tiene un tatuaje, cuando una persona es demasiado delgada. Y entonces lo que hicimos fue tomar cada uno de esos ejemplos e irlos deconstruyendo, ¿no? Y decir, a ver, 3 personas en una moto es un problema, ¿siempre? O sea, cada vez que hay 3 personas en una moto es un problema. Bueno, no, pero en ciertas colonias, cuando no usan casco y tienen estas características por estas calles, suelen ser los narcomenudistas. Ah, ok, pero entonces el problema no son 3 personas en una moto, salvo que, digamos, en términos de seguridad vial, no es la mejor receta, ¿no? Ah, ok, no. A ver, un tatuaje, ¿cualquier persona con tatuajes es un riesgo para la ciudadanía? Bueno, no, pero es que hay un tipo de tatuaje que se ponen atrás del hombro izquierdo, después de haber matado a alguien. Ok, pero entonces no es un tatuaje, ¿no? O sea, que tenga un tatuaje el que sea, sino ese tatuaje. Y además los tatuajes se resignifican, ¿no? Las lágrimas de la Mara Salvatrucha después se pusieron de moda, como un elemento que no tiene nada que ver con la delincuencia organizada o con pandillas violentas. Entonces, a partir de estos ejemplos concretos, pudimos problematizar y cambiar, y entonces la próxima vez que vean a alguien con tatuaje, si no es este tatuaje que está atrás del hombro izquierdo, ¿no? Ya no
ya no saltan. Eso lo que significa es que puedan evaluar de mejor forma el riesgo, ¿no? Porque si no saben evaluar el riesgo o el riesgo se mide en función de prejuicios y estereotipos, ¿qué sucede? Pues que cada vez que ven a alguien en motocicleta lo paran y eso también aumenta el riesgo de extorsión, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que vale la pena pensar como en procesos de pedagogía mucho más concretos y aterrizados y prácticos y que partan de las situaciones reales que se enfrentan y cómo podemos aplicar los enfoques a esas situaciones reales. Sé que ahora la responsable de profesionalización de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es Marcela Figueroa, diseñó un programa que no es un taller de 2 horas y vámonos, sino que se quedan varias semanas como en una profesionalización muy intensiva, con este carácter más práctico y no solo teórico, etcétera. Pero efectivamente, Lourdes, como tú lo planteas, va a ser muy importante la evaluación. De entrada, cómo se construye la evaluación, que no sea un examen de memoria, sino de escenarios y cómo responderías y si esa respuesta es en función de las obligaciones que tienen, y que haya consecuencias de la evaluación. Porque si reprueban y siguen en funciones, no nos sirvió de nada la profesionalización en esquema de concentración intensiva, ¿no? Vamos a seguir con 2 preguntas porque Juan Daniel nos escribió en chat y también Clara Quintero. Juan Daniel pregunta, ¿existirá alguna prueba en control y confianza que puede evitar reclutar a elementos que sean propensos a cometer este tipo de delito? Mientras que Clara pregunta, con todo respeto, cuando hablamos de violencia de género en las instituciones, ¿podríamos asimilarlo al acoso laboral por parte de sus superiores? ¿De qué forma nosotros podemos mitigar en nuestros departamentos esa problemática social que es invisible en los gobiernos de turno? ¿Quiénes son competentes para conocer en primera instancia de la violencia institucional machista, aparte de la Fiscalía como delito penal? Y eso lo pregunta Colombia. Desde Colombia. Sobre perfiles. Sé que se está explorando la posibilidad de definir perfiles precisamente para el reclutamiento de elementos de las instituciones policiales. La verdad es que tengo sentimientos encontrados, porque me parece que sí es un buen perfil, dado que la violencia de género es una construcción social generalizada, sistemática, sistémica, ¿no? No sé cuántos queden realmente exentos de tener ese de probable agresor. No lo sé. Y también tengo sentimientos encontrados porque me parece que pone la responsabilidad únicamente en los individuos, ¿no? Es como un poco esta idea de la manzana podrida, ¿no? Entonces, si aplicas el perfil y te salvas de la manzana podrida, ya no va a pasar nada. Yo creo que incluso si alguien pasa el perfil y entra a una corporación como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Sedena y CEMAR, por el tipo de socialización machista que hay y por los mensajes desde la cabeza hasta el último eslabón de la institución de cómo se valora no solo el uso de la fuerza legítima, sino la violencia ejercida en contra de la ciudadanía. Creo que incluso las buenas manzanas terminarán con una muy alta probabilidad de ejercer alguna forma de violencia contra las mujeres o de violencia de género. Creo que, habrá que tener ciertos criterios mínimos razonables para la entrada, como a cualquier cargo de la administración pública también. Y digo, lo estamos viendo en la discusión con jueces que tomaron decisiones que pusieron en riesgo la vida de mujeres y luego quieren seguir tomando decisiones sobre otras personas. Sí creo que tiene que haber ciertas barreras de entrada sin violar derechos humanos, pero me parece mucho más importante lo que hacemos como institución y como ciudadanas y ciudadanos una vez que entran a la institución, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que todos los elementos que están ahí dejen de estar siendo socializados en esta masculinidad tóxica, violenta, machista, ¿no? Que se refuerza? Incluso creo que otra parte también que hay que trabajar
es apelar a los propios compañeros y compañeras al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sabemos que hay mujeres policías, compañeras policías, que son violentadas igual de manera sistemática y generalizada por sus propios compañeros de la Secretaría, ¿no? Entonces creo que ahí hay una posibilidad de crear alianzas, digamos, entre ciudadanas y policías, porque la violencia de género y la violencia institucional nos está atravesando, y también apelar a policías hombres que no ejercen esa violencia institucional o violencia de género, pero que tengan mecanismos muy claros con consecuencias para que su mejor apuesta no sea quedarse callados o terminar reproduciendo las prácticas para no tener violencia de sus pares. O sea, creo que hay que pensarlo como en ese sentido más amplio, y me resisto un poco a los perfiles de entrada si se piensa como la bala mágica y en estos términos individuales de vamos a evitar las manzanas podridas, ¿no? Clara, me parece súper interesante porque es la segunda vez que hablo de violencia institucional y que surge un caso de violencia laboral. Cuando tuvimos la mesa de violencia institucional con la Secretaría de las Mujeres y otras dependencias, una compañera funcionaria pública dijo que ella estaba sufriendo violencia laboral de su superior jerárquico en la administración pública. En estricto sentido, según la definición que tenemos en el marco jurídico mexicano, esa forma de violencia laboral puede afectar el derecho de una mujer, por ejemplo, a desempeñarse en un entorno laboral seguro, ¿no? Entonces está afectando está afectando los derechos de esta persona, aunque en términos de el Código Penal y también de las responsabilidades administrativas, se va como por otra vía. Esto me permite hacer un planteamiento. En las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto la general como la local, viene la definición de violencia institucional, pero no tenemos ni una falta administrativa ni un delito tipificado que sea violencia institucional. Y yo creo que esto es algo positivo. Una legisladora local me decía, ya tenemos la iniciativa para tipificar la violencia institucional. Le decía, por favor, no. Primero hagamos un análisis de las distintas faltas administrativas y delitos que caen en el paraguas de las definiciones legales de violencia institucional y veamos cómo se comportan y los patrones y las causas. Y luego, si lo necesitamos, creamos un tipo penal de violencia institucional, ¿no? Porque esa es otra de las varitas mágicas. O sea, si creas un tipo penal, ya con eso se va a resolver. Y pues ahorita vemos que son más de 10 delitos de género, que así los entiende la Fiscalía, relacionados con violencia institucional machista. Te leo las dos preguntas más que hacen en el chat. La primera es de Motogen, que es ¿cuál es la perspectiva que tienes acerca del abordaje que ha hecho el sector de justicia y de las sentencias que se han dado a los victimarios para estos casos? Y la de Marco Antonio de la Torre es ¿cuál podría ser el plan de acción para que en el caso de violencia institucional de tipo cultural se reduzca la brecha de la ausencia de traductores como parte de una atención en los centros de justicia? Muchas gracias. ¿Cuál es mi opinión sobre las sentencias para estos casos? Bueno, es que en estos casos no hemos tenido sentencias aún. Ni absolutorias ni condenatorias. Por eso a lo largo de la presentación hacía énfasis en presuntamente cometidos, porque estas carpetas de investigación fueron abiertas, las 233, pero como mencioné, solo 31 han sido judicializadas y ninguna ha terminado ya su proceso como para que se haya dictado una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Entonces, todavía no sabemos digamos, si la Fiscalía pudo integrar todos los elementos probatorios de la culpabilidad de las personas imputadas y si eso se traduce en una sentencia condenatoria o absolutoria. Lo que sí sabemos es que
pues hay carpetas que se abrieron hace más de 6 meses y que no han sido ni siquiera judicializadas, ¿no? O sea, ya tenemos un rezago importante y sé que hay un rezago en todas las carpetas de los distintos delitos, incluidos los distintos delitos contra las mujeres, pero me parece que en este caso de violencia institucional machista, de delitos sexuales por instituciones policiales, no podemos darnos el lujo de tener un rezago y sobre todo de que mes a mes vaya aumentando la brecha entre carpetas abiertas y carpetas judicializadas. Tampoco queremos, por supuesto, que se inventen pruebas ni que se violen derechos ni de las personas imputadas ni de las víctimas, como con los casos de las filtraciones que hubo. O sea, queremos que se haga la investigación como se tiene que hacer, pero 6 meses con el riesgo que implica para las víctimas que denunciaron estos hechos, que ni siquiera se hayan judicializado aún las carpetas, pues nos parece que ya se nos están pasando los tiempos aceptables, sabiendo que hay capacidades institucionales limitadas en la Fiscalía y que también en la transición de Procuraduría a Fiscalía sabemos que hay una reorganización de las áreas y de las capacidades que esperamos que contribuya a lo que la propia fiscala dice, el acceso real a la justicia, ¿no? Que en estos casos aún no tenemos un acceso real a la justicia porque aún, pues la mayoría de los casos, que son 13%, en 87% de las carpetas todavía no son judicializadas y las judicializadas aún no tienen sentencia. Y efectivamente, el concepto de violencia institucional, entendido como actos u omisiones de personas servidoras públicas que discriminan o que afectan el ejercicio de derechos y el acceso a políticas públicas relacionadas con esos derechos, es mucho más amplio que la violencia institucional de género y que la violencia institucional machista relacionada con delitos sexuales. Cualquier persona puede sufrir violencia institucional y un ejemplo de violencia institucional es precisamente la ausencia de intérpretes, por ejemplo, para personas indígenas o también para personas con discapacidad que están relacionadas de alguna forma con un proceso judicial. ¿Qué se puede hacer para incrementarlo? Bueno, de entrada, o sea, necesitamos una promoción de las lenguas, que pasa por un enfoque antirracista, por poder como ampliar la masa crítica de intérpretes y su capacidad de acceder a los ministerios públicos o a los lugares en donde se llevan a cabo las denuncias. También como entender que la interpretación a lenguas indígenas es un trabajo y que se tiene que pagar. Es impresionante, pero platicaba con una intérprete de maya y me decía que en alguna ocasión quisieron contratarla y le decían que le iban a pagar como el 30% de lo que le pagarían a un intérprete al inglés o al francés, ¿no? Lo cual no tiene ningún sentido porque es un idioma exactamente igual que el inglés y el francés y en términos de escasez pues debería de pagársele incluso más porque hay menos intérpretes a maya que a inglés y a francés, ¿no? Entonces, esto parece de risa, pero no tenemos, por ejemplo, asignaciones presupuestales para poder financiar el pago de honorarios de personas intérpretes en general, no solo en el proceso judicial, sino, por ejemplo, en procedimientos de consulta a pueblos y comunidades indígenas. Sorprendentemente, no hay un recurso asignado para eso, ¿no? Pero efectivamente ese es otro ejemplo de violencia institucional y que en parte explica por qué en el sistema penitenciario un amplio porcentaje de la población que está privada de su libertad es población indígena, no porque tengan una predisposición a la comisión de los delitos, sino porque enfrentan desigualdades previas y discriminación institucional y racismo a lo largo del proceso judicial. Tenemos 15 minutos antes de despedirnos. Voy a leer 2 preguntas más. Y la primera llega de iPhone, no hay nombre. La vamos a leer. Tipificar la violencia institucional implica
el desconocimiento de lo que es este tipo de violencia. No sería en nada la solución en este momento. ¿Qué puedes contestar respecto a esto? En una pregunta anterior me habían planteado quiénes son competentes de conocer de estos hechos de violencia institucional machista, en este caso de delitos sexuales presuntamente cometidos por integrantes de estas instituciones. Creo que varios han salido a lo largo de la conversación, o sea, la unidad de género, por ejemplo, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los órganos internos de control, Contraloría o la Secretaría de la Función Pública por el lado administrativo, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México o la General de la República para Servidores Públicos Federales. También la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión, por ejemplo, de la Ciudad de México pueden conocer a través de una queja o denuncia de algún incidente que caiga en el paraguas de violencia institucional. El propio CONAPRED, o sea, creo que hay distintas instancias que son competentes en actos u omisiones que caerían bajo la definición de violencia institucional en general y en algunos casos de delitos sexuales o de violencia institucional machista. Y creo que esto refleja precisamente por qué, y coincido con el comentario de la persona de iPhone, ¿por qué no tiene sentido hacer una tipificación? ¿No? Porque ya tenemos tipificada la discriminación, ya tenemos delitos sexuales, ya tenemos faltas administrativas de distintos tipos. Más bien es ver cuáles de esas caen en el paraguas de violencia institucional y, sobre todo, cómo podemos prevenirlo, atenderlo, investigarlo, sancionarlo y repararlo, ¿no? Porque llamarlo de otra forma no implica necesariamente que se va a poder resolver el problema. Por supuesto, no estoy diciendo que el feminicidio no deba de ser considerado como tal, obviamente sí, por la historia y por lo que implica, pero no creo que ganemos algo creando el delito específico de violencia institucional. Creo que ganamos mucho más viéndolo de forma transversal en relación con delitos que están en los códigos penales y con faltas administrativas que también están ya contempladas en nuestro marco jurídico. Exacto, y además se considera como agravante el hecho de que lo cometa un servidor público, efectivamente. Les quiero compartir la presentación, se las voy a mandar en PDF para que tengan los datos. Como mencioné, estos son los datos a abril del 2020. Cada mes, después del día 20 de ese mes, se genera el informe del mes anterior y entonces, pues cada mes se van publicando estos informes e iremos viendo la actualización. El interés de tener estos informes es conocer por lo menos una parte del fenómeno de estos delitos sexuales presuntamente cometidos por quienes debían de cuidarnos, pero no solo para conocerlos, sino para poder entenderlos y para poder prevenir, atender, sancionar y reparar esta forma de violencia en contra de las mujeres. Vale, yo cerraría aquí si quieres agregar algo. ¿Quieres...? Solo darles las gracias por sumarse en estas semanas intensísimas de confinamiento y distanciamiento físico y pedirles que por favor se cuiden mucho física y mentalmente en las próximas semanas y en los próximos días. Antes de despedirnos y de darte las gracias por esta extraordinaria ponencia y porque esperemos que nos acompañes en muchas más ocasiones en el seminario, sí quería aprovechar algo que no viene al caso, pareciera, pero para mí es importante. El día de hoy murió el doctor Héctor Fix Fierro, quien fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas durante 8 años. A mí me tocó entrar con él. Es una de las personas que más ha aportado en el tema de género en este instituto. Quería dedicarle esta sesión, compartirlo con ustedes. Ha sido una pérdida muy dura para nosotros y es terrible no poder hacer pues todo un homenaje. Entonces no quiero dejar pasar esta sesión para hacer un homenaje a Héctor. Y muchas gracias. Gracias. Vale, nos compartimos eso y
Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, Sujaila, y a nosotros, Lucía, Rafael y yo estamos muy agradecidas contigo por la escucha de todas las personas que nos acompañaron hoy. Y además muy contentas que personas como tú están dando seguimiento a la alerta de género en Ciudad de México, que eso es muy importante. Y seguramente seguiremos en contacto con el Instituto de Investigación Jurídica y por el momento solo agradecerle de la escucha, de la presencia, del acompañamiento y un abrazo a todos, hasta luego y todas. Muchas gracias, Emanuela y Lucía, Rafael, y a todas ustedes por estar aquí. Gracias. Gracias y gracias a todos los participantes y los esperamos en la próxima sesión. Y no dejen de inscribirse quienes no se han inscrito. Muchas gracias. Y Emma, como siempre, un placer. Y Sujaila, en serio, esperamos tenerte muy seguido por acá, pero además estar en contacto por fuera. Con muchísimo gusto, Lucía. Gracias.